El día de hoy vamos a aprender en comunicación algo que ya nosotros sabemos, que también es el sujeto. Primero, ¿qué es el sujeto? Voy a preguntarle a Emily. Emily, dime, ¿qué es el sujeto? Ya mismo está con mi computadora. Ya, le escucho. ¿Qué es el sujeto? Ya mis ID. Mis ¿Qué es el sujeto, Emily? Emily, dime, ¿qué cosa es el sujeto? Se escucha poco. Claro, que le alce el volumen o se pegue más al micro porque la verdad que no la logró escuchar. ¿Me escucha? Ahí recién te logro escuchar. Ya. Ujú. No se escucha. Pero eso yo puedo decir. Ya, un momentito, vamos a preguntarle a Emily. ¿Listo, Emily? ¿Ya me escucha? ¿Sí te escucho ahí? Ya. Es lo que se dice al predicado. Ya. Solo No es lo que se dice del predicado. Listo. A ver, dime, Kenny, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la persona que le están diciendo. Claro, es la persona, ¿no? Está diciendo. Claro. Es la persona, objeto de quien se habla en la oración. No de lo que se dice, no de quién se habla en la oración. El predicado, si vendría a ser... El predicado es la acción que está haciendo el sujeto. Exacto, la acción que está haciendo el sujeto. O lo que hace o lo que se dice. lo que dice el sujeto. Lo que se dice del sujeto. Bien. Lo que se dice del sujeto. Nada más. Listo. Ahí estamos bien. Entonces, el sujeto viene a ser la persona animal o de quien se habla en una oración. Hasta ahí hemos entendido qué cosa es el sujeto. El día de hoy vamos a hablar sobre el sujeto, porque el sujeto también tiene una estructura. Al igual como ustedes han podido observar sobre que las oraciones bimembres tienen una estructura tanto en dos partes. A ver, me va a decir por ahí Jeremy, ¿cuántas partes tiene una oración bimembre? 2. Dos. ¿Cuáles son las partes de la oración bimembre? Sujeto y predicado. Muy bien. El sujeto y el predicado. Y como nosotros sabemos que ahí está el sujeto y está el predicado en las oraciones, en la oración bimembre, lo que nosotros vamos a hacer ahora es conocer un poco sobre el sujeto. El sujeto es aquella persona, animal o cosa de quien se habla dentro de una oración. Vamos a conocer cómo está estructurado el sujeto. Vamos a conocer hoy día sobre el núcleo del sujeto y sobre sus modificadores del sujeto. Vamos a hablar específicamente del sujeto. El sujeto, como ustedes pueden observar ahí, el núcleo del sujeto es la palabra más importante y puede ser un sustantivo, por eso que en la clase anterior de ras verbal también hemos hablado que es un sustantivo, ¿no? Entonces aquí ya vamos a poder diferenciar cuál va a ser el núcleo del sujeto, porque nos vamos a dar cuenta dentro de una oración cuál va a ser el núcleo del sujeto, identificando quién es el sustantivo. Donde encontremos el sustantivo, él va a ser el núcleo del sujeto. O puede ser también un pronombre. En el caso no estuviera el sustantivo, puede estar un pronombre y él también va a ser el núcleo de mi sujeto. Por ejemplo, dice aquí, la periodista pregunta a la actriz. En el caso, tenemos que dividirlo aquí, sí, nos tenemos que dividir entre sujeto y predicado. Primero, para poder saber quién es sujeto, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no?
dice, ¿de quién hablan? ¿Qué hacen? ¿De quién están hablando aquí? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿De quién hablan en esta oración? La periodista. Entonces, la periodista, todo eso viene a ser mi sujeto. Y solamente me voy a basar en la parte de mi sujeto. Solo voy a mirar mi sujeto. ¿Por qué? Porque acá hoy día estamos hablando sobre la estructura del sujeto. En este caso vamos a identificar quién es el núcleo del sujeto y luego vamos a conocer su modificador directo y su modificador indirecto del sujeto. Ahora, como ya sabemos quién es el sujeto, de todas maneras, por si acaso hacemos una repasadita de qué se dice. ¿Qué hace la periodista? ¿Qué hace la periodista? A ver. Pregunta a la actriz. Claro. Pregunta a la actriz y pregunta a la actriz vendría a ser el predicado. Entonces, en el predicado yo no voy a mirar nada. ¿Por qué? Porque en el predicado yo no voy a encontrar al núcleo de mi sujeto. Solamente al núcleo del sujeto lo voy a encontrar en mi sujeto. ¿Ya? Recuerden, antes de identificar el núcleo del sujeto, tienen ustedes que identificar dónde está el sujeto. Si el sujeto está al inicio, está en medio o está al final. Entonces, tienen primero que identificar quién es el sujeto. En este caso, haciéndome la pregunta. ¿Quién le pregunta a la actriz? Le pregunta a la periodista. La periodista, todo ello de ahí va a venir a ser mi sujeto. Y como todo ello viene a ser mi sujeto, lo voy a dividir en partes. ¿En qué partes vamos a dividir el sujeto? Porque solamente ahora, como ya identifiqué el sujeto, solo miro al sujeto. Yo no tengo nada más que mirar, solo miro el sujeto. El sujeto, me dicen que el sujeto puede estar compuesto por un sustantivo. Para poder identificar al núcleo sujeto, puede estar representado mediante un sustantivo. Entonces, vamos a buscar el núcleo del sujeto en este caso. El núcleo del sujeto, ¿será un artículo o un sustantivo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué cosa? Artículo, perfecto. Periodista, ¿qué cosa es? ¿Artículo o sustantivo? ¿Qué cosa es periodista? Sustantivo. Perfecto, miren, ahora como ya sabemos quién es un sustantivo, lo hemos subrayado con el color rojito. Él es el sustantivo. Este sustantivo que está dentro de mi sujeto, él va a ser el núcleo de mi sujeto. ¿Saben por qué? Porque me dicen que para identificar al núcleo del sujeto puede estar representado con un sustantivo y al núcleo del sujeto solo lo voy a encontrar en la parte del sujeto. ¿Ya? Luego de eso que ustedes han identificado quién es el sustantivo, ustedes se van a dar cuenta que todo el resto de la oración gira en torno al sustantivo, es decir, al núcleo del sujeto. Ahora, el núcleo del sujeto lo voy a encontrar en el predicado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Al núcleo? Claro. No. Sujeto. Y en este caso, el núcleo del sujeto viene a ser periodista. ¿Por qué? Porque ese es el sustantivo. Y todo lo que dice periodista viene a ser mi núcleo del sujeto. Solamente la palabra periodista viene a ser mi núcleo del sujeto. Pero, ¿quién es el sujeto en total? El sujeto total de ellos viene a ser la periodista. ¿Ya? Ustedes van a encerrar ahí, así como yo lo acabo de hacer. Y aquí arriba, ustedes van a escribir ahí sujeto. Que todo esto es sujeto. Sujeto empieza desde la hasta periodista. Todo eso es sujeto. Dentro del sujeto encontramos al núcleo del sujeto. Una de las partes de nuestro sujeto es que en algunas ocasiones las oraciones tienen el núcleo del sujeto. Bueno, en todas hay un núcleo del sujeto. Artículos hoy a veces varía, ¿no? Núcleo del sujeto. Listo. Profesora, también puede ser la actriz. Sí, pero la actriz ya no le pertenece al sujeto, sino ya le pertenecería al predicado. El núcleo del sujeto, claro, al núcleo del sujeto tú lo vas a encontrar solo en el sujeto. No lo vas a encontrar en el predicado. También actriz es un sustantivo. Actriz es un sustantivo. La también es un artículo, pero
no me están hablando de ellos, sino me está hablando qué hace la periodista. ¿Qué hace la periodista? Pregunta la actriz. ¿Quién es el sujeto? Sí, hijo, te escucho. Significa que el núcleo es el inicio. El núcleo del sujeto solo lo vas a encontrar en el sujeto. Eso es lo único que tú tienes que tener presente. El inicio de la oración. Puede ser el inicio intermedio donde tú encuentres al sujeto, porque recuerda que en la anterior clases que el sujeto no siempre estaba al inicio. También su núcleo es el sustantivo. El sujeto puede estar al inicio, en medio o al final. Es el núcleo del sujeto sustantivo. Y de acuerdo a eso, claro, el núcleo del sujeto tú lo vas a encontrar en el sujeto. Donde tú hayas encontrado tu sujeto, ahí vas a encontrar al núcleo del sujeto. ¿Ya, hijo? Si eso hubiera estado, el sujeto hubiera estado en medio va a estar mi núcleo del sujeto. Recuerda que primero, para poder saber quién es tu núcleo del sujeto, tienes que identificar quién es sujeto, cuál de ellos encierras todo lo que es sujeto, para luego derivarlo o repartirlo según su estructura, ¿no? Que en este caso aquí estamos reconociendo primero al núcleo del sujeto. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Va a ser mi sustantivo que encuentre en mi sujeto, ¿ya? Siguiente, como ustedes se dan cuenta, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Recuerdan que ella no era un artículo, sino ella era un pronombre. Aquí me dice, ella vende flores. Ella es un pronombre. Por lo tanto, como es un pronombre, va a venir a ser mi núcleo del sujeto. ¿Por qué ella? Porque dice, ¿quién vende flores? Si nos hacemos la pregunta para encontrar el sujeto, porque primero tenemos que encontrar el sujeto, ¿no? ¿Quién vende flores? ¿Quién vende flores? Ella. Ella viene a ser sustantivos, usamos los pronombres. Claro, y ella vendría a ser mi sujeto. Porque recuerden que la oración se divide, oraciones bimembres se dividen en dos partes. Ella viene a ser mi sujeto. Y mi sujeto ya no tiene más partes, ¿no? Como les decía, en algunas ocasiones puede tener artículo y sustantivo. En otras ocasiones el sujeto solamente está abreviado o está escrito por una sola palabra. Que en este caso es la palabra ella. Y ella es un pronombre. Y ese pronombre va a ser el núcleo del sujeto. Recordamos, el núcleo del sujeto puede estar representado mediante un pronombre de un sustantivo o mediante un pronombre. Pero para poder saber eso, primero tengo que hacerme la pregunta, ¿no? ¿Quién vende flores? ¿Quién vende flores? Ella. ¿Qué hace? Y para saber quién es mi predicado. Ya está trabajando más. Para saber quién es mi predicado, ¿qué hago para, qué pregunta me hago para saber, de acuerdo a esa oración? ¿Qué pregunta me hago para saber cuál es el predicado? Vende flores. Claro. ¿Qué hace ella? Vende flores. Ella vende flores. Claro. Más tiempo. Para yo poder identificar mi sujeto y mi predicado, me hago la pregunta y la respuesta de esa pregunta va a ser, miren, escuchen, ¿ah? ¿Quién vende flores? Yo digo, ella. Y el sujeto. Y para saber quién es mi predicado, digo, ¿qué hace ella? Flores. Toda mi respuesta viene a ser mi predicado. Pero ¿por qué no trabajo con lo de acá? Porque hoy día estamos conociendo solamente la estructura del sujeto. En este caso, una de las estructuras es que tiene núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto solo lo voy a encontrar en la parte de mi sujeto. Por eso que primero, todas las oraciones las tengo que leer e identificar primero quién es mi sujeto. Después que identifico quién es mi sujeto, recién busco quién va a ser el núcleo. En este caso, el núcleo va a ser la palabra periodista porque es un sustantivo. En este otro caso, va a ser la palabra ella porque ella es un pronombre. Y me dicen que el núcleo del sujeto puede estar representado por un sustantivo o por un pronombre. Y ellos van a venir a ser el núcleo del sujeto. Ahora, el núcleo del sujeto tiene también, muy aparte del sujeto que tiene su núcleo del sujeto, también tiene modificadores, ¿ya? Uno de los modificadores, cuidado Andresito, hijo, que rayaste la pantallita. Uno de los modificadores viene a ser el modificador directo. El modificador directo va a ser la palabra que directamente
¿ya? Va a modificar al núcleo del sujeto, por eso se llaman modificadores. Puede ser un adjetivo, ¿ya? Por ahí se acuerdan que hace un momento vimos un adjetivo en los anteriores también. Puede ser un adjetivo o puede ser un artículo. Ellos van a modificar a mi núcleo del sujeto. Por eso se llaman modificadores. En una estructura del sujeto encontramos a los modificadores, que en este caso dentro de los modificadores va a estar el adjetivo y el artículo. Además de ello, del núcleo del sujeto, ¿no? Obviamente tiene que estar el núcleo del sujeto. Por ejemplo, aquí dice, los niños corren sobre la arena. Los niños corren sobre la arena. ¿Quiénes son mi sujeto? ¿Quién va a ser mi sujeto? Niños. Niños. Los niños. Todo esto es los niños, claro. Todo eso es mi sujeto. Ustedes también tienen que ahí encerrar. Los niños. Todo ello viene a ser mi sujeto. Los niños. Vamos a escribir sujeto. No se olviden de hacer eso, por favor. Escribir ahí. Sujeto. Yo digo, ¿quiénes corren sobre la arena? Me hago la pregunta para saber quién es el sujeto, ¿no? ¿Quiénes corren sobre la arena? Los niños. Exactita esa respuesta. Escuchen, miren. Exactita esa respuesta viene a ser mi sujeto. De ahí digo, ¿quiénes corren por la arena, sobre la arena? Los niños. Después me hago la pregunta. ¿Qué hacen los niños para saber mi predicado, no? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños? Uy, no lo... Corren sobre la arena. Corren sobre la arena. Corren sobre la arena. Corren sobre la arena. Ser el predicado, ¿no es cierto? Entonces, a él todavía no lo marco porque todavía no vamos a trabajar predicado. Eso es para la siguiente clase. Todavía no trabajamos predicado. Ahorita solamente estamos en sujeto, ¿no? Y ya sabemos que me hago la pregunta, ¿quiénes corren sobre la arena? Los niños. Y eso viene a ser mi sujeto. Entonces solamente me baso a mi sujeto porque es lo que estamos trabajando. Me dicen aquí, tengo dos palabras, una que dice los y la otra que dice niños. Tengo que saber cómo se llaman cada una de ellas, ¿no? Los, sé que se llaman artículo. Y niños, sé que se llama sustantivo. Entonces ahora diferencio. Después que identifiqué mi sujeto, diferencio al modificador. Me dice que el modificador va a estar representado por un adjetivo o por un artículo. ¿Ya? Entonces, los, ¿qué es? ¿Es un artículo? ¿Es un adjetivo? ¿Es un artículo? Y los, como los es un artículo, va a venir a ser un modificador directo de mi sustantivo. ¿Saben por qué? ¿Por qué los es un modificador directo? Porque aquí me dicen que los modificadores directos van a ser esas palabras que acompañan a mi sustantivo, pero que van a estar acompañados o representados mediante un adjetivo o mediante un artículo. Entonces, como este es un artículo, esto se va a llamar modificador directo. Los se va a llamar modificador directo porque es un artículo y me dice que para que sea modificador directo tiene que ser un artículo. Siguiente. Yo veo que la siguiente palabra dice niños. Niños viene a ser un sustantivo, ¿no? Recuerdan que niños es un sustantivo. Entonces, como niños es un sustantivo, sé que niños va a venir a ser mi núcleo de mi sujeto. Hasta ahí, todo esto es sujeto. Miren, acá abajito ya también está marcado de nuevo. Todo esto es sujeto. Vamos a borrarle esto de aquí. Voy a borrarle yo. Ustedes ahí nomás lo pueden dejar, no hay problema. Ahí lo vamos a ver. Todo esto viene a ser sujeto. ¿Ya? Los viene a ser el modificador. ¿Saben por qué se llama modificador? Porque si yo aquí no le pongo los y le pusiera las, ¿cómo tendría que cambiar el sustantivo? Sería las niños. Las niñas. Las niñas. Niñas, claro. Es por eso que esta palabrita le llamamos modificador. Porque si esta palabrita la cambiamos, tendríamos que cambiar, modificar nuestro núcleo del sujeto. Es por eso que a estas palabras se le denominan modificadores. ¿Por qué? Porque van a cambiar o van a modificar mi núcleo del sujeto. ¿Ya?
Por eso se llaman modificadores. Y los modificadores van a estar representados por un artículo o por un adjetivo. ¿Ya? Y yo acá, si fuera en este caso, miren, de acá yo lo cambiaría y le digo las niñas, los niños, la oración sería así, los niños feos, ¿no? Los niños feos, pongo ahí. Esa sería mi oración. Feos, ¿qué vendría a ser? Un artículo, un adjetivo, un sustantivo. Un adjetivo. Adjetivo. Que los niños son feos. Un adjetivo porque ¿Qué recuerden. dice del sujeto? Claro. Y vamos a ver si feos también corresponde a sujeto. ¿Ya? Nos decimos, ¿quiénes corren sobre la arena? ¿Quiénes corren sobre la arena? Los niños feos. Los niños feos. Los niños feos. Todo ello vendría a ser mi sujeto. Y me dicen que el modificador va a ser los, que viene a ser el artículo. En este caso, un adjetivo. Acá hay un adjetivo. Adjetivo, ¿qué vendrá a ser? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué vendrá a ser adjetivo? Este adjetivo. ¿Qué cumpliría en el sujeto? Aparte que Modificador directo. un modificador directo. Claro, también sería un modificador directo. Modificador directo. Porque si yo, en vez de Es feo, un adjetivo. claro, es un adjetivo. Recuerden que adjetivo es cómo califican, cómo son o cómo están las cosas, ¿no? Si yo en vez de feo le pongo bonitos, estoy modificando. Que los niños son bonitos. Claro, estoy modificando, ¿no? Yo no digo que los niños son feos, sino ahora digo que los niños son bonitos, ¿no? Los niños bonitos corren sobre la arena, digo, ¿no es cierto? Entonces, este bonitos vendría a ser un adjetivo. Y ese adjetivo, esta palabra que es adjetivo, modifica, ¿no? Cambia la versión de mi núcleo del sujeto. Ustedes se han dado cuenta cuando les puse feo y ahora les he puesto que son bonitos, ¿no? Los niños bonitos corren sobre la arena. Todo esto vendría a ser mi sujeto y estas palabras se llaman modificadores porque modifican o van a cambiar mi concepto de mi sujeto. ¿Ya? Por eso se llaman modificadores y pueden estar representados por artículos y adjetivos o adjetivos y artículos. ¿Ya? Siguiente. Ahora tenemos la siguiente oración. Dice, el niño amable hace la tarea. ¿Qué hace? ¿Quién hace la tarea? El niño amable. El niño amable. Perfecto. El niño amable. Niño amable. Niño amable. Exacto. El niño amable. Entonces, el niño amable vendría a ser mi sujeto. Ahí está. El niño amable vendría a ser mi sujeto. ¿El qué cosa es? ¿Es un artículo, un adjetivo, un pronombre, un sustantivo? ¿Qué cosa es él? Artículo. Este artículo en la estructura de mi sujeto, ¿qué va a ser? Artículo. Modificador directo. Un modificador directo. Muy bien. Directo y amable también sería modificador. Exacto. ¿Amable qué es? ¿Es un adjetivo, un artículo, un verbo? Es un adjetivo. Significa que el niño es amable. Claro. ¿Y este adjetivo qué vendría a cumplir en mi sujeto? Modificador directo. Claro, un modificador directo. Listo. Entonces, qué alegría me da que hasta acá veo que la mayoría entendió, o casi todo el salón, porque están participando. Y me da alegría. Entonces, repasamos rapidito qué son núcleos para luego seguir con el última estructura que falta. Hemos reconocido al núcleo del sujeto. Sabemos que el núcleo del sujeto va a estar compuesto por el sustantivo y que el núcleo del sujeto va a estar encontrado en la parte de mi sujeto. No lo voy a encontrar en el predicado, ¿no? Por eso que tengo que hacerme la pregunta para poder identificar bien quién es mi sujeto y quién es mi predicado. El predicado. Claro, entonces yo divido primero en dos partes mi oración. Divido para no confundirme. ¿Dónde está mi sujeto? ¿Dónde está mi predicado? Y digo allá. Entonces el núcleo del sujeto siempre lo voy a encontrar en mi sujeto. Y para poder saber quién es el núcleo de mi sujeto, me voy a guiar que el núcleo del sujeto está representado por la palabrita que sea un sustantivo y que está dentro de mi sujeto.
Lo puede encontrar al núcleo del sujeto como un sustantivo o lo puede encontrar como un pronombre, como está en este caso. Luego me dice que su siguiente estructura va a estar compuesta por modificadores directos. Los modificadores directos, por su propio nombre los dice modificar, van a cambiar a mi núcleo del sujeto y siempre van a estar al costadito de mi sustantivo o de mi núcleo del sujeto, porque van a cambiar a mi sujeto. Yo puedo decir los y mi modificador directo va a estar representada por las palabras de adjetivo y por las palabras de artículo. Por esas dos palabritas van a estar representadas. Pueden ir antes del núcleo del sujeto o pueden ir después también, ¿no? Como en este caso vemos, los niños, dice, los, va a ser es un artículo, por lo tanto es un modificador directo de mi núcleo del sujeto. En la siguiente oración decimos, el niño amable hace la tarea. En este caso hemos encontrado dos modificadores directos porque él es el artículo y es un modificador directo. Amable también es un modificador directo porque es un adjetivo. Y ya sabemos que el núcleo del sujeto que es niño, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos conociendo la estructura correcta de mi sujeto que tiene modificadores directos y tiene núcleo del sujeto. Eso es lo que tiene mi sujeto. Ahora, la C, modificador indirecto. Mi núcleo, mi sujeto, así mira, anterior era facilito, ¿no? Sujeto, predicado, ya está. Ahora estamos conociendo que el sujeto también tiene su propia estructura. El sujeto tiene su estructura del núcleo del sujeto, modificador directo y por último, su modificador indirecto. El modificador indirecto va a ser que aquel que acompaña a través de un enlace. Este enlace será una proposición, ¿no? Por ejemplo, como lo que observamos aquí, dice, la hija de Renata aprende a tocar guitarra. Primero, para poder encontrar el modificador indirecto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Quién es el sujeto? Yo les digo, ¿quién aprende a tocar guitarra? ¿Quién aprende a tocar guitarra? De Renata. La hija de Renata. La hija de Renata. Todo, miren, así ustedes también tienen que encerrar. Todo eso es mi sujeto. Todo eso es mi sujeto porque ¿quién aprende a tocar guitarra? La hija de Renata. Entonces solamente voy a estudiar esa parte, ¿ya? Solo la parte que está ahí encerrada porque solamente lo voy a encontrar en mi modificador directo, núcleo del sujeto, y mi modificador indirecto solo lo voy a encontrar en mi sujeto, ¿ya? Dice, la hija de Renata. La, ya sabemos que es un modificador directo. Hija, sabemos que es el núcleo del sujeto. De Renata. De, siempre va a estar por una proposición o un enlace. El modificador indirecto es aquel que va a iniciar por una proposición o un enlace. Enlaces de, ¿ya? Del. Todas esas son proposiciones que van a decir la hija de quién es, ¿no? Hija, sabemos que están hablando de una hija, que ese es el núcleo. Pero dice la hija de quién, la hija de Renata. De Renata va a ser un modificador indirecto, ¿ya? Esto también va a modificar porque, por ejemplo, yo digo, la hija de mi tía, Rosa. ¿Quién es? Tía, vendría a ser mi núcleo. Y Rosa vendría a ser un modificador indirecto. ¿Qué tal si ya no fuera la hija de mi tía Rosa? Si no voy a decir, la hija de mi tía Dora. Indirectamente, ya estoy cambiando de quién era la hija, ¿no? Entonces, ya no hablo de Renata, sino ya ahí, digamos, pongo la hija de mi tía Dora. Es un modificador indirecto, ¿no? Indirectamente ya estás cambiando la hija de quién es, pero hija sigue siendo mi núcleo del sujeto. Solo que ya no va a ser de una tía, sino de otra tía, ¿no es cierto? Entonces, a esta palabrita le vamos a llamar modificador indirecto. Aquel que modifica o cambia indirectamente a mi núcleo del sujeto. ¿Cómo lo va a cambiar? Lo va a cambiar indirectamente. ¿Por qué? Porque no va a ser la hija de una de mis tías, que se llama Renata, digamos, sino va a ser la hija ahora de mi tía Dora. Lo puedo cambiar. En vez de Renata, digo, la hija de Dora, ¿no? Así lo puedo poner. Entonces, por eso se llama modificador indirecto, porque indirectamente está cambiando de quién es la hija en este caso el sujeto, ¿no? Listo. Siguiente oración, dice, los alumnos del colegio ganaron el primer puesto. ¿Quiénes ganaron el primer puesto? Recuerden que primero tenemos que identificar nuestro sujeto. ¿Quiénes ganaron el primer puesto?
Los alumnos del colegio. Los alumnos del colegio. Claro. Uno del colegio. Ganaron el primer puesto. Todo ello viene a ser mi sujeto y solamente lo voy a estudiar aquí. Los, ya sé que va a ser mi modificador directo porque es un artículo. Alumnos va a ser mi núcleo del sujeto porque es el centro de quien están hablando aquí. Indirecta, mi modificador indirecto, miren, se dan cuenta que en algunas oraciones no encontramos el modificador directo, pero sí hemos encontrado, digamos, ambos, aquí mejor dicho, ambos. Modificador directo y modificador indirecto, ¿no? Y en el de acá arriba solamente habíamos encontrado modificador directo y núcleo. Así van a encontrar algunas oraciones que se presenten modificador directo y núcleo, y en otras oraciones pueden encontrar que se presenten ambas, ¿ya? Sino que acá ya no rayé el modificador directo para que no confundan con el modificador indirecto. Pero aquí ya tienen ambas, miren, se dan cuenta. La es mi modificador directo. De Renata es mi modificador indirecto. Yo digo, los alumnos del colegio viene a ser mi sujeto. Los es mi modificador directo porque es un artículo. Alumnos es un sustantivo, por eso va a venir a ser mi núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto, aquí está. ¿Y quién va a venir? O sea que el modificador indirecto siempre va a ir acompañado de alguien. Sí, de un enlace, del o de. Por eso dice aquí, acompañado por una proposición o un enlace, ¿no? Lo van a enlazar con alguien. Ahí me voy a dar cuenta que es un modificador indirecto. Como no entiendo, ¿cómo de un enlace? Enlaces como de, del. ¿Con quién estás enlazando la palabra, tu núcleo del sujeto, con otra palabrita más, ¿no? ¿Quién los va a unir? Por ejemplo, aquí dice, hija Renata. ¿Quién los está uniendo? La palabra de, que viene a ser una proposición. Entonces. En los alumnos de él. Claro, y en los alumnos de él. Claro, esa es la proposición. Es como decir para que concuerde. Exacto, para poder unir a ellos dos. Entonces, a raíz que yo veo que dice de o del, yo digo, ya, entonces aquí está el modificador indirecto, siempre y cuando estén dentro de mi sujeto, ¿ya? Entonces, del colegio viene a ser mi modificador indirecto. Listo. Ahora dice, el modificador indirecto también puede ser preciso según el enlace comparativo, ¿no? Puede haber otro enlace, como le digo, en vez de del, puede haber un enlace comparativo, el cómo. Dice, la oveja como la vaca son herbívoros. ¿Quiénes son herbívoros? Tengo que identificar mi sujeto. La oveja y la vaca. La oveja como la vaca. La oveja como la vaca. La oveja como la vaca. Exacto, la oveja como la vaca. Todo ello viene a ser mi sujeto. Y dentro de mi sujeto encuentro al modificador directo, que está representado mediante un artículo, que en este caso es la, es un modificador directo. Oveja viene a ser el núcleo del sujeto porque de él están hablando, y él viene a ser mi sustantivo, va a ser mi núcleo del sujeto. Y la vaca serían los dos sujetos. Exacto, pero aquí, ¿quién sería el núcleo? ¿Quién es el centro de todo? ¿Es la oveja? Oveja. Oveja, por eso solamente oveja. ¿Cómo diría? Ahí los dos serían sujetos. Claro. Todo esto es sujeto, todo lo que yo he encerrado es sujeto. La oveja como la vaca, ese es el sujeto. Y el núcleo del sujeto solamente de acuerdo a quién están alrededor hablando. Menos de un hablan minuto. de la oveja. Ya, mi amor. Y como la vaca vendría a ser mi modificador indirecto. Hasta ahí hemos llegado con comunicación.